Estamos con Francisco Javier Abarquero, ganador del premio de relatos de paisajes de la Celtiberia. ¿Qué ha supuesto para ti ganar el premio? Pues una alegría muy grande, mucha ilusión y desde luego me ha hecho estar muy contento por haber ganado el premio y por haber estado aquí además con todos vosotros. Sí, porque hoy estamos en Aguilar del Río Lama, en la Casa Rural Cruz. Estamos a 10 minutos de visitar Contrevia Leucade. ¿Qué te ha parecido el fin de semana? Pues muy atractivo, desde luego. La idea de vincular un concurso de relatos a la promoción de un territorio y a la promoción de este espacio como un recurso turístico me parece muy, muy interesante. Por una parte está lo atractivo del concurso, para los que nos hace ilusión un poco escribir, y por otro el conocer nuevos pueblos y una nueva zona que no conocía. Bueno, La dama de pelo celeste. Sí. Supongo que el texto nos desvelará el título, pero ¿tiene algo que ver con más o menos como las... El relato, bueno, La dama de pelo celeste es un relato inspirado en personajes en la época celtibérica, y la dama es un poco quien evoca el relato y a los personajes del relato. Bueno, Javier, pues si te parece, damos paso a la lectura del relato. Vale, como quieras. El viejo pastor, de mirada recóndita y fatigada, no alteró el gesto cuando vio surgir entre la espesura un grupo de mozos a la carrera que, sorteando las encinas del ferral, se precipitaba cuesta abajo hacia el llano. Los perros, por el contrario, se incorporaron con el primer rumor de la chasca y avanzaron a la espera de una señal para salir tras ellos. Pero el hombre permaneció quieto, ligeramente inclinado hacia adelante y con las manos cruzadas sobre el extremo de su recio cayado de enebro. Miró de reojo al sol, viejo compañero que le había marcado el ritmo de la vida. Hoy alcanzaba su punto más álgido en la línea del cielo y al atardecer besaría levemente el monte del septentrión para emprender su camino de vuelta hacia la estación de las sombras. Los zagales alcanzaban ya la margen del pequeño regato donde luego abrevarían las ovejas y se dirigían veloces hacia el soto de negrillos que manchaba la vega. Para el veterano Arcailo aquellas carreras quedaban ya muy lejanas, pero no tuvo más que cerrar los ojos para rescatar de su memoria el solsticio en el que él, como hoy aquellos ruidosos muchachos, se preparaba para acceder al orden adulto de su ciudad. A primera hora de la tarde se habían juntado frente a la puerta principal del poblado todos los jóvenes que aquel año participaban en el ritual de paso. Exultantes, con la sangre circulando acelerada por las venas, los ojos inquietos, incapaces de dominar su cuerpo, daban vueltas y brincos ante una espera que se les antojaba eterna. Por fin llegó Faetón, un musculado varón ataviado con el uniforme celtibérico de gala, que había sido el responsable de su adiestramiento durante el último año. En cuanto dio la orden, todos salieron corriendo hacia el cotarro del alba, el cerro que se divisa hacia el oriente y donde aquellos días se alimentaba el sol antes de despertar. El instructor embridó un caballo albardón de pelo negro enjaezado para la ocasión. Se aseguró de que el carruaje que arrastraba se encontrara bien amarrado e inició la marcha tras ellos. En ese momento el grupo simulaba ya un enorme reptil serpenteando por el camino que bordea el barranco. Al alcanzar su destino y tras recuperar el resuello, sacaron las hachas destrales que llevaban atadas a la cintura, unas pequeñas pero eficaces hojas de hierro sujetas al mango mediante abrazaderas. Tras la llegada del guía y siguiendo sus instrucciones, la patrulla inició la tala de la leña, fruto que hoy el bosque ofrecía generoso y que esa noche ardería frente a la puerta del poniente para prolongar así el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El ladrido de los perros hizo regresar al anciano de aquella primera evocación. Estiró su otrora fornido cuerpo y desentumeció sus castigadas articulaciones. Se sentó sobre una roca y miró hacia donde poco antes había visto desaparecer a los cadetes. Siguiendo la columna de árboles que jalonaban la ribera, los encontró, como esperaba, encaramados en las ramas más altas.
Se dejó llevar nuevamente por los recuerdos y regresó a la noche en la que dejó de ser un niño. Tras cargar la leña en el carro, Arcailo y sus compañeros se dirigieron a los Cuatro Pies, como si apremiara la necesidad de convertirse en adultos, hacia la Olmeda del Valle. Entre risas y cánticos fueron arrancando de la copa de los árboles las ramas más flexibles hasta salpicar el cembo del arroyo de pequeñas parvas verdes. Enseguida los chicos comenzaron a trenzar airosas enramadas con las que conquistar los favores de sus doncellas. En la cabeza de Arcailo aparecía con nitidez el rostro de Ebélica, una muchacha de cuerpo firme y pechos apretados que se teñía el pelo con endrinas para destacar aún más su mirada azulada, un pozo insondable de misterio que lo había cautivado desde la infancia. Cuando hubieron terminado, Faetón dispuso la comitiva distribuyendo al grupo en 2 hileras, una a cada lado del carro que él conducía. Enarbolando sus enramadas y entonando la salmodia tradicional, iniciaron el ascenso a la ciudad por el camino de poniente. Esta vez fue la humedad de su rostro lo que devolvió al presente la mente de Arcailo. Hace solo unos meses no hubiera permitido que se le escapara esa impertinente lágrima que ahora, antes de ser atajada por el embés de su manga, alcanzaba la comisura de sus labios. La enigmática núbil de ojos zarcos, que después de aquel día había sido su compañera durante toda la vida, le había dejado recientemente, y como todos los hombres de su tiempo, él había deseado seguirla en su viaje al más allá a través del fuego. Más viejo, más cansado, inició el regreso seguido religiosamente por la devota Grey, paródico remedo de la compañía de guerreros que durante la lucha contra los conquistadores del Este lideró con gloria. Sin detener la marcha, retomó el hilo de sus recuerdos. Al culminar la cuesta que da acceso al castro, contemplaron la aglomeración formada al exterior de la muralla. El joven pensó que su padre, afamado guerrero del pueblo celtíbero, que formaba parte del comité de adultos que le recibiría, en su madre, que seguiría la ceremonia desde un discreto segundo plano, en sus hermanos pequeños, seguramente jugando entre los mayores y recibiendo algún merecido puntapié, pero sobre todo pensó en Ebélica, la destinataria de su enramada. Por un momento dudó, ¿y si no ha venido? Y el pulso le flaqueó haciendo tremolar el ramo como un gallardete. Pero enseguida descubrió su silueta en primera línea de la concurrencia. Vestía una túnica ribeteada con cenefas de color índigo y llevaba el pelo recogido por una diadema de flores silvestres que destacaban sobre su melena añil. Un brazalete espiraliforme con trisqueles troquelados y un collar de cuentas de vidrio y hueso adornaban la ligera indumentaria. Su aspecto radiante, su sonrisa sincera y el atuendo connubial consiguieron disipar toda sombra de incertidumbre. El sol disolvía en su núcleo las primeras gotas de sangre cuando el escuadrón de infantes se detuvo. Dejaron sus enramadas apartadas y se dispusieron en 2 filas delante del carro de Faetón. Frente a ellos avanzó entre el gentío el grupo de oficiales, padres y tutores de los aspirantes. Llevaban el uniforme ligero de parada, coselete de cuero ceñido, talabarte cruzado al pecho, grebas de piel de carnero y sandalias de esparto. Uno de los ancianos del consejo de la ciudad se interpuso entre los 2 frentes y arengó a los postulantes. En su discurso les habló del final de su infancia, de la responsabilidad que suponía su nuevo estado, del valor que ahora debían demostrar, de su compromiso en la defensa de la ciudad, de la obligación que a partir de ese momento tenían de formar una familia propia. El corazón de Arcailo volvió a rebotar entre sus costillas al oír aquellas palabras y buscó de nuevo a la joven para comprobar que su sonrisa no había mudado un ápice. Terminado el alegato, con el sol surcado por nubes deshilachadas que filtraban su luz crepuscular, los jóvenes se despojaron de su manto infantil y se infundaron un peto corto de badana. Había llegado el momento crucial de la ceremonia, el juramento a Lug, divinidad del empíreo que guiará sus pasos en la batalla de la vida. Al unísono, siguiendo la voz del hombre sabio, repitieron la liturgia de sus antepasados con la que, definitivamente, dejaban atrás su infancia. Después, sus progenitores se acercaron a ellos y, con la solemnidad obligada, les entregaron los símbolos que desde ahora acreditaban su pertenencia a la casta guerrera superior de la ciudad. El padre de Arcailo, disimulando a duras penas su orgullo, puso en sus manos
un reluciente puñal de hierro guarnecido dentro de una vaina ricamente decorada. Prendió en su hombro una fíbula de bronce con la cabeza de un lobo de fauces abiertas, animal protector de su familia, y colgó de su pecho la tésera de hospitalidad en forma de manos enlazadas que él mismo había firmado con una de las ciudades vecinas y que le permitiría refugiarse en ella en caso de necesidad. El neófito sintió angustia y satisfacción, temor y vanagloria, flaqueza y arrojo al mismo tiempo, y comprendió el misterio del ritual de transición que le hacía receptor del peso de la historia de su familia, de su ciudad y de su pueblo. Tras este gesto, cuando el sol lamía la línea del horizonte, transformado ya en un encarnado globo incandescente, los recién investidos rodearon la montaña de leña que había sido dispuesta en medio de la explanada. Esperaron la señal del ronco sonido de las tubas para prender el fuego, y las llamas se alzaron al tiempo que desaparecía, hundida en las entrañas de la tierra, la última curva del disco solar. La luz ganaba ese día su batalla contra las tinieblas. El pastor apresuró su marcha en el último tramo. No había vuelto a presenciar aquel evento desde que, pese a la insistencia del Consejo de los Venerables, dejara el servicio activo de la ciudad para dedicarse al cuidado del ganado. Sin embargo, aquel año la sangre de su sangre se renovaba en el ritual. El primogénito de su hijo, un nervudo zagal de pelo híspido que hasta hace nada tenía pegado a sus barbas blancas, se convertía hoy en adulto. Tras encerrar apresurado el rebaño, se dirigió a la plaza a tiempo de ver entrar en la nueva comitiva y contempló con la emoción contenida las escenas que poco antes había rememorado. Se permitió llorar como el anciano que era cuando su nieto recibió de su padre la misma tésera de hospitalidad que él había portado con orgullo, y dejó que el reflejo del crepúsculo en sus ojos se sustituyera por el de las llamas. Otra vez rescató de su memoria aquella lejana noche. Habían empezado a sonar los primeros compases de pífanos y silbos, y por la plaza se desplegaban mantas y bancos con recipientes de hidromiel y cerveza amarga, tortas de centeno y porciones de carne seca y asada. Respiró con fuerza antes de recuperar su enramada, trenzada con la misma firmeza con la que pensaba abrazar a la muchacha. Se plantó frente a ella despojado de vergüenzas pueriles y le presentó la ofrenda. Ebélica tomó el ramo con decisión, redibujando su sonrisa, le cogió la mano, lo arrastró hacia los bancos y durante un rato comieron y bebieron sin mediar palabra, intercambiando solo sus miradas. Más tarde todos salieron a bailar formando una gran rueda en torno a la hoguera, mientras los más atrevidos hacían arriesgadas piruetas cerca del fuego. La noche avanzaba y en la plaza de Poniente quedaron solo los más jóvenes. Poco antes del amanecer, Arcailo se acercó a la joven con una de las mantas que habían quedado tendidas en el suelo. Al cubrirle la espalda rozó su cuello desnudo y sintió como cada uno de los latidos de su corazón le empujaba un poco más hacia aquel cuerpo caliente. Ella le invitó a cobijarse en el nuevo abrigo. Se abrazaron protegidos por la lana, ajenos al mundo, se amaron desde ese día hasta el final. El viejo Arcailo tornó al presente y miró hacia la plaza. El joven de hoy también bailaba de la mano de una doncella de piel blanca. Se retiró lentamente hacia el hogar, y esa noche, acurrucado en su lecho, vio al sol celebrando su triunfo solsticial en otros cielos y con otros altares, miles de hogueras repartidas por los pueblos y atravesados por pies indemnes, procesiones de danzantes que bailaban por las calles de ciudades desconocidas. Al final, su sueño se sosiega, solo escucha el rumor de la fiesta y al fondo, al sol que lo invita a seguir sus pasos hacia el país de las sombras y a reencontrarse, al cabo, con la dama de pelo celeste. Bueno, Francisco Javier, un texto maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Te esperamos en Territorio Iberkeltia de nuevo. Volveré pronto. Entre los premios está otro fin de semana que disfrutaré con los amigos por aquí cerca. Pues enhorabuena. Muchas gracias.